Bien, en esta ocasión, Nuevas Miradas entrevista a Marco Antonio Iglesias, jinotegano, atleta de mucho renombre a nivel nacional, centroamericano y latinoamericano también. Se trata del primer jinotegano que ingresa o que sí va a ser oficialmente ingresado al Salón de la Fama en las próximas horas, en los próximos días. Marco Antonio, bienvenido a Nuevas Miradas. Para nosotros, los jinoteganos, pues es una satisfacción que hayas logrado ese espacio muy especial en el deporte, conociéndote tu esfuerzo desde que fuiste también fundador del Instituto Benjamín Celedón. Pero vos querías ser ingeniero agrónomo. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que cambió el rumbo? Te voy a decir la realidad, hermano. Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Este documento le pertenece a todo Nicaragua, ¿verdad? En especial a Jinotega. De allí salí. El primer evento deportivo oficial en el que competí en mi vida cuando tenía 12 años, allá por 1963, cuando hacían aquellas competencias el Instituto Nacional Benjamín Celedón, bajo la dirección de aquel profesor dinámico, prodigioso, simpático, ¿verdad? Henry Chavarría González. Así es. Él me vio como toda persona que tiene ese talento que Dios te da para poder captar, para poder descubrir en los jóvenes el talento que traen, porque todos traemos un talento. Unos tienen talento académico, otros tenemos talento deportivo, otros tienen talento para la medicina. Lo idóneo que tiene que buscar el maestro y su alumno es buscar el talento idóneo para que esa persona, para que ese joven se pueda realizar, pues. En atletismo, ¿cuáles fueron tus marcas en atletismo? Tenés marcas nacionales y tenés centroamericanas también, ¿verdad? En atletismo yo fui campeón nacional de 3,000 metros con obstáculos. En atletismo yo fui campeón nacional de 5,000 metros plano. En atletismo yo fui campeón nacional de 10,000 metros plano. En atletismo yo fui subcampeón nacional de maratón de 42 kilómetros con 195 metros, ¿verdad? Y tuve el honor el 17, 18 y 19 de noviembre de 1971 de ser miembro del equipo de Nicaragua que fue campeón centroamericano, como equipo, como Nicaragua. ¿Cómo has logrado combinar tu actividad deportiva muy intensa, por cierto, porque eso nos consta a quienes te hemos conocido, y tu trabajo como administrador también, porque te dedicas a otras actividades, me imagino, porque no? En 1980 decidí irme a la Cruzada Nacional de Alfabetización, siendo trabajador voluntario del Instituto Nicaragüense de Deportes, del que me considero fundador. Desgraciadamente ese reconocimiento me lo negaron porque no hay un documento laboral oficial del Ministerio del Trabajo que diga que yo devengué un salario. ¿A qué edad del Instituto Nicaragüense de Deportes? ¿A qué edad te retiraste de la actividad fuerte? Me retiré jovencito, me retiré de 20 años. ¿Qué pasó? Porque era muy difícil la carga laboral de 8 horas. Trabajaba en el Ministerio de la Defensa. Ajá. Iba a la universidad, a la UNAM en la noche. Llegué a cursar 5º año de Administración de Empresas, ¿verdad? Y hacía mis prácticas en el Estadio Nacional en aquella época de 1970, 71 y 72, de que yo era el mejor corredor de medio fondo y fondo de Nicaragua, pues. Edgar Tijerino en los años 80 escribió en su columna Enfoque cómo aprovechar a Marcos. Sí. Eso estabas en un proceso, me imagino, de convertirte de jugador activo, atleta activo, convertirte en entrenador. Así es. ¿Cómo fue ese paso? Fue bien difícil, porque había un monstruo aquí en Nicaragua que era ojos azules, era blanco, medía 1,80 de estatura, hablaba bien difícil el idioma español y era el profesor Ishvan Isbegui, Guardián. Él era el entrenador. Él era reconocido por el presidente de la República, por la primera dama, doña Job, ¿verdad? Y estar bajo la dirección de él
era el honor más grande que podía tener un deportista de natación y de atletismo, porque él tenía la suerte a nivel mundial de ser entrenador de natación y ser entrenador de atletismo. Ahora, vos te formaste, digamos, de forma académica en los deportes Sí, en la extinta Unión Soviética, me como dieron muchas oportunidades en el para Instituto estudiar. Central de Cuando, Cultura Física. cuando regresé de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, inmediatamente me ofrecieron sacar la licenciatura en los países socialistas, pero consideré a mis 29 años que esa oportunidad se la dieran a los jóvenes. Sí. Yo renuncié, yo conocí a Edgar Tijerino en 1967. Él me aprecia porque él dice que yo tengo una memoria prodigiosa, que tengo buena memoria, que fui buen atleta, etcétera, etcétera. Pues. Sí, Entonces, Tijerino, él como director del instituto, él como director del IND, con Moisés Hassan, que era el presidente del Comité Olímpico, decidieron mandarme a estudiar al extranjero. Ajá. Y me fui a la Ciudad de México, al Centro Deportivo Olímpico Mexicano, a donde llegan a entrenar los mejores atletas del mundo, a hacer entrenamiento con el 18, el 21% menos de oxígeno que existe en la mayoría de las grandes ciudades. Sí. Por la altura, el mal de altura, la hemoglobina, incrementa la cantidad de glóbulos rojos. Y fue una oportunidad. Conocí a los mejores atletas del mundo y eso me emborrachó, ¿verdad? De curiosidad. Sí, regresé de México y tuve la suerte de encontrarme con Marisol García Amador, que es miembro del Salón de la Fama como atleta. Y en el Hogar Zacarías Guerra me encontré con 247 niños. Lo suficiente para entrenar, para experimentar, para promover, para iniciarme. Fui un privilegiado. Y tuve suerte porque uno de los mejores atletas de Nicaragua es Roger Miranda Guadamuz. Con él me gradué de entrenador a nivel centroamericano. Él ganó el 13 de enero de 1986 en Ciudad de Guatemala. Sí. Él fue el atleta más ovacionado, el atleta más aplaudido, ¿verdad? Y tuve la suerte de ser su entrenador y la mayoría de la crónica deportiva pregunta, ¿quién lo entrena? ¿Es verdad que se entrena en Alemania? ¿Es verdad que se entrena en la Unión Soviética? ¿Es verdad que se entrena en Polonia? Y entonces les contesté, no, entrenamos en el Hogar Zacarías Guerra, en las periferias de la ciudad de Managua. Yo soy su entrenador. Edgar Tijerino escribió en su columna, dice, tiene las aristas para convertirse en un señor entrenador, pero que sería de mucha más utilidad puliéndolo en los congresos para aprovechar su capacidad. ¿Qué provocó en vos esa apreciación que hizo Tijerino en los años 80 acerca de Marcos Iglesias? Nos conocíamos desde 1967. En el año de 1967 se llamó oficialmente el año Rubén Darío. Sí. Entonces hubo muchas actividades culturales y deportivas. Y entonces él llegó a hacer una consulta a la segunda base en el Estadio Nacional y el profesor Ibegui le dijo, pregúntale a él, pregúntale a él lo que quiera, lo que me preguntas a mí, pregúntale a él. Entonces Tijerino lo vio como un chavalo de Jinotega, ¿verdad? Y él se quedó sorprendido pues porque yo conocía a toditos los campeones olímpicos y la historia que había en una biblioteca que la Embajada de Francia le regaló al Instituto Nacional Benjamín Celedón. Nosotros tuvimos una buena biblioteca donada por la Embajada de Francia. Así. Y había muchos libros y muchos documentos olímpicos. Sí. Y entonces como a mí me gustaba, entonces los momentos que tenía libre yo leía. Y la directora de la biblioteca era vecina de la casa de la familia. Y entonces ella me permitía que yo me llevase una enciclopedia o un libro. Sí. Y entonces sin quererme dar cuenta, ¿verdad? Me volví bien documentado, pues, de los Juegos Olímpicos de Grecia en 1896, que Spiridon Luis
fue el primer campeón olímpico de maratón, que fue el primer profesional porque cobraba en las calles. El que se quería tomar una foto con él le cobraba. Espíritu Don Luis. Marco, volviendo al presente, ¿cómo llegó la noticia de tu nominación como miembro del Salón de la Fama? En el mes de febrero del año 2003 me pidió la Junta Directiva del Salón de la Fama de que yo entregara mi documentación porque era candidato a ser miembro del Salón de la Fama. Pero en el 2003 hubo problemas familiares, mi papá se enfermó y me fui a vivir a Jinotega. Empecé a trabajar con la familia Rizo, con la familia Don Tomás Rizo, con la familia Rizo López, y después entré a trabajar a la alcaldía municipal. Y tuve muy poco tiempo y poca motivación para recopilar la documentación y enviarla en tiempo y forma. Sí. Entonces, esa oportunidad quedó en el aire, quedó en el limbo. Sí. ¿Verdad? Y trabajé para los Juegos Centroamericanos que se realizaron en noviembre del 2017. Trabajé con el Comité Olímpico y compartí con varios entrenadores extranjeros que estuvieron ayudándonos aquí en Nicaragua. Y entonces revivió, pues, lo de este entrenador es bien documentado. Sí. ¿Por qué este hombre no trabaja aquí como entrenador oficial del Comité Olímpico? ¿Por qué no es metodólogo? ¿Por qué no es jefe de los entrenadores? Y entonces volvió a renacer la idea del Salón de la Fama. Pero en estos momentos, este año, me imagino que te avisaron, vos estabas en otra Sí, actividad, me contabas fuera de cámara, ¿no? sí, Estabas en pero, sí. pero el comité elector tiene un grupo de periodistas del Comité Olímpico. Trabajan en un canal que se llama el Canal Olímpico. Y entonces ellos llegaron hace un mes a la ciudad de Jinotega. Llegaron a mi casa, me entrevistaron, pidieron medallas, pidieron documentación, me entrevistaron, me hicieron llorar con las preguntas que hacen. Sí. Son periodistas como ustedes, son profesionales, Sí. ¿verdad? Me acordé de mi papá porque mi papá fue mi primer maestro. Mi papá fue un excelente jugador de béisbol, un hombre bien documentado. A la persona que le gusta leer con facilidad se empapa y los norteamericanos publican mucho del béisbol y Sí. lo publican en idioma español. Y los cronistas deportivos y ustedes los periodistas tienen una página en los periódicos de circulación nacional. Y esa entrevista fue bien dolorosa porque salió a relucir el profesor Henry Chavarría, salió a relucir mi papá, Chon Iglesias, salió a relucir mi mamá, salió a relucir Luisón de la Torre. Luisón. Le debo mucho. El flaco Néstor. Era un hombre bien exigente conmigo. No, es que Luisón es especial. Sí. El flaco Néstor fue un deportista que no se consagró, no quiso, Sí. porque tenía talento. Pero Luis de la Torre nos veía todos como hermanos menores. Y entonces, al que no llegaba a entrenar, él le pegaba. Él era bien exigente con los miembros del club, ¿verdad? Y comencé como deportista escolar, pues. En el año Rubén Darío fui campeón nacional de 5.000 metros y de 10.000 metros. El 3 y el 4 de diciembre de 1967. Yo quiero que me cuente después de la entrevista que tuviste con ellos, ¿cuál fue tu impresión cuando te anunciaron tu nominación ya para el Salón de la Fama? Ya vi influencia de la familia. Mucha gente me condenó. Mucha gente me dijo que había perdido una gran oportunidad porque pudo haber aumentado mi currículum. Claro. Pude haber tenido acceso a otro salario, a otro estatus, a que me trataran con más respeto, ¿verdad? Pero nunca cociné eso.
nunca llegué a ese diagnóstico. Nunca Marco, lo puse pero caro sur. me decía fuera de cámara que estabas en un centro recreativo cuando te dieron la noticia. Sí, Ajá, me llamaron por teléfono ajá, ¿qué fue y me dijeron de que había salido electo, ¿verdad? Y que con respecto a mi elección no había existido ningún titubeo, que todo el mundo con determinación dijo, el hombre estuvo en un mundial de marcha deportiva, el hombre trabajó como árbitro, el hombre trabajó como cronista, Sí. el hombre puede ser dirigente, el hombre tiene resultados a nivel centroamericano. La Marta Portobanco ganó medalla en septiembre de 1993 a nivel de Centroamérica y el Caribe, medalla de oro en 3.000 metros planos. Carlos Sequeira ganó medalla de bronce a nivel de Centroamericano y del Caribe. Marta Portobanco fue la mejor atleta de Nicaragua en 1993, la mejor atleta por encima de los boxeadores y por encima del béisbol. Es el único caso que se ha dado. Y ese éxito de los atletas, ese éxito le sirve a uno. Marco, Porque los entrenadores no se gradúan, estudian en universidades. Hay entrenadores que son científicos. así es. Saben mucho de fisiología, saben mucho de psicología, Sí. saben mucho de anatomía, saben mucho de biomecánica, son ingenieros biomecánicos. Y hay otros que son expertos podólogos, son expertos en la formación del pie del atleta, porque el pie tiene que ver con tu velocidad. La formación de tu pie tiene que ver con el desempeño de tus rodillas, con el aparato locomotor. Sí, pero generalmente a los entrenadores los miden por sus resultados, Así es. Marco, por el nombre de sus alumnos sí, y por sus medallas. en los últimos minutos de la entrevista, ¿qué significa para un jinotegano tener este honor? Mucho, mucho, porque este nombramiento yo se lo dedico a los niños del Hogar Zacarías Guerra, que en ese tiempo se llamaba Club Infanto Juvenil La Mascota. De allí es Roger Miranda. De allí es Javier Gabarrete, lanzador de jabalina. De allí es Wilfredo Baltodano, un infantil que fue campeón centroamericano en 1.200 metros en El Salvador, en el estadio Flor Blanca, creo que se llama el estadio en la ciudad de San Salvador. Y obvio de que comencé el atletismo en el Instituto Nacional Benjamín Celedón. Bueno, y que la persona que me inició es un profesor sí, que tiene mucho respeto y que era muy conocido a nivel nacional, que es el profesor Henry Chavarría González. Y que este documento es de Jinotega. Y que si una persona consiguió este documento, otros lo pueden conseguir, porque Jinotega tiene una excelente topografía. Jinotega tiene un clima, no el ideal ni el idóneo, pero es un clima agradable. Es mejor hacer deporte en Jinotega que hacerlo en Managua, que hacerlo en León. claro. Sí. Bueno, Marco, te agradezco mucho el tiempo y te felicito por este reconocimiento histórico a tu persona y te agradecemos mucho por la entrevista pues, que has ofrecido a Nuevas Miradas. Hasta... Bueno, muchas gracias, Sí. a la orden, y aprovecho para dedicarle este documento a todos aquellos alumnos que entrenaron bajo mi dirección, ¿verdad? Y aprovecho también para dedicárselo a toditos los habitantes del departamento de Jinotega, de la ciudad de Jinotega, de San Rafael, de La Concordia, de Abisinia, y que ellos pueden, pues, porque ellos tienen la gran ventaja de ser jóvenes y haber nacido en una época donde hay más oportunidades. Muchísimas gracias, Marco. Buenas noches, hermano. Buenas noches.